pues ahí los pueden repasar. Creo que se van a caducar, creo que los van a quitar de Facebook, nomás van a durar 30 días, entonces pues ahí si los quieren bajar en sus archivos ahí, porque sí es lo que estamos viendo para ver si los podemos conservar, porque se quedan en 30 días nada más. Antes se quedaban mucho tiempo, pues ahí están guardados todos, pero no sé si también los anteriores que se quedaron se vayan a eliminar, ¿no sabes? Bueno, entonces ahí para que lo compartan, para que lo guarden, los videos, los mensajes. Voy a compartirles el número 5 de esta serie. Vayan a la Biblia, por favor, están ahí listos. Vamos a abrir en la Biblia en el Salmo 139. El título de este mensaje es El Dios que todo lo sabe. El Dios que todo lo sabe. Salmo 139. ¿Están ahí? Ok, vamos a empezar. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hasta ahí vamos acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo. Señor, te damos gracias porque tú has puesto en nosotros el sentir, el querer como el hacer, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, porque tú nos has impulsado a estar aquí adorándote, Señor, y a venir a recibir tu palabra, esta palabra que es palabra de vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en cada corazón y cada vez quieres que te conozcamos más, Señor. Gracias porque tú nos estás mostrando un poquito de lo que tú eres, del Dios majestuoso y maravilloso, infinito que eres tú, Señor. Y gracias porque tú revelas tu palabra en cada corazón, Señor. Que en esta mañana podamos nosotros recibirle en buena tierra. Prepara el corazón, Señor, y ministra que tu Espíritu Santo siga obrando y que podamos, Señor, entender lo que hoy nos hablas. Que podamos ser transformados, Señor, a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, miren, hermanos, otro de los ovnis de Dios es precisamente Él es omnisciente, ¿verdad? Que significa que Él todo lo sabe. ¿Sí? Así como para Dios no hay nada imposible, tampoco no hay nada que Él no sepa, ¿verdad? O sea, todo lo sabe el Señor. Todo lo sabe porque Él es eterno. Para Él no hay diferencias de tiempos, así como para nosotros que tenemos el pasado, el presente y el futuro. Dios es eterno y no tiene principio ni tiene fin. Así que Él conoce todos los tiempos, conoce el pasado, conoce el presente y el futuro. Él sabe todo lo que ha pasado en el tiempo atrás Él conoce todo lo que está pasando en este tiempo presente, y no solo aquí en la tierra, sino en todo el universo. ¿Sí? Y Él sabe también todo lo que va a acontecer en el tiempo venidero. Para Él no hay nada oculto, no hay nada encubierto. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Imagínense. Cuando alguien se quiere esconder, realmente es como si se escondiera en una caja de cristal, porque todo lo ve el Señor. Y Dios no solo ve y conoce todas las cosas que hacemos, ¿sí? Y las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino que Él también conoce las intenciones que hay en nuestro corazón, conoce los pensamientos que nosotros tenemos. Vean,
Volvamos a leer ese salmo que empezamos leyendo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y luego dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y luego dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Se dan cuenta que Él conoce toda, aún la palabra que todavía ni hablamos, que aún la tenemos todavía en el pensamiento, que apenas la vamos a decir, Él ya la sabe? Él conoce todo. En la NBI, la versión, nueva versión internacional, dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Es un conocimiento infinito del Señor. No podemos entender realmente cómo Él conoce todas las cosas, pero Él es Dios. Hay un salmo que es el salmo, si quieren nada más anoten, 147, versículo 5, dice, grande es el Señor nuestro, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito, o sea, no, todos los atributos de Dios son infinitos, porque Él es un Dios infinito. Él es un Dios infinito y por lo tanto todos sus atributos también son infinitos. Entonces, su poder es infinito y su conocimiento también es infinito. Y cuando el profeta Isaías les hace ver esto a su pueblo también, el profeta Isaías les hace ver al pueblo de Israel, que Dios es un Dios omnisciente, o sea que todo lo sabe. Porque vayan a Isaías capítulo 40, porque el pueblo de Israel se había corrompido. Todo el tiempo que Moisés estuvo, el pueblo de Israel fue obediente a Dios. El pueblo de Israel se sometían a la ley que Dios establece para su pueblo y eran obedientes, eran guiados por los caminos del Señor. Cuando muere Moisés todavía queda como sucesor Josué, y Josué también los dirige bien todo su tiempo en la tierra. Cuando muere Josué es cuando el pueblo se descarría, cuando el pueblo se va a la idolatría, se va a la maldad del pecado y le dan la espalda a Dios, y empieza todas las consecuencias que vienen sobre el pueblo, porque se desviaron. Y miren lo que dice Isaías 40. Isaías 40, versículo 27. Versículo 27. Porque ellos estaban ya tan metidos en la maldad, en el pecado, que decían, no, a ti que Dios no se da cuenta, Dios no sabe. Dice en el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías les está hablando, el profeta Isaías les está hablando de parte de Dios, porque ellos estaban en esa rebeldía, y su corazón estaba muy duro ya por la maldad, que ya no hacían caso de la autoridad, no hacían caso de nuestro Dios. Ellos pensaban que no iba a venir juicio sobre de ellos, y Él les hace ver que Dios está viendo todo, Dios conoce todo.
no es como nosotros. Nosotros podemos conocer muchas cosas, y hay quienes tienen mucha sabiduría, hay quienes son muy inteligentes, y hay quienes pueden tener doctorados, hay quienes pueden alcanzar grados altos en aprendizaje. Hay unos que son genios, tienen mucho conocimiento, pero el conocimiento de nosotros no es nada comparado con el conocimiento de Dios. Y quiero mostrarles unos contrastes entre nuestro conocimiento y el conocimiento de nuestro Dios. Por ejemplo, nuestro conocimiento es limitado. Es limitado y es sucesivo. O sea, que se presenta a nosotros poco a poco. O sea, poco a poco vamos teniendo conocimiento, pero el conocimiento de Dios es simultáneo y completo. Dios piensa, sí, instantáneamente, al mismo tiempo en todas las cosas. Y eso no puede hacerlo el hombre. Y otro punto es que nuestro conocimiento se aprende, ¿sí? Se aprende. Viene a nosotros por medio de la observación, por medio del razonamiento, por medio de la comparación, la inducción o la deducción, etcétera, etcétera. Pero el conocimiento de Dios es intuitivo, es decir, que su conocimiento no se aprende, es innato, es inmediato, ¿sí? Él simplemente lo sabe todo. Lo sabe todo. Nuestro conocimiento también es dependiente. Significa que nosotros dependemos del estudio, de la experiencia, de la enseñanza de terceras personas, etcétera, etcétera. Pero el conocimiento de Dios es independiente. Dios no depende de nada externo para tener el conocimiento de todas las cosas. Él las conoce perfectamente y en su totalidad porque Él las creó, ¿sí? Él creó todas las cosas. Por eso es que conoce todo. Vayamos ahí mismo en Isaías, estamos en Isaías 40, vayan al versículo 12. Versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándolo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró las sendas de la prudencia? El profeta hace estas preguntas y la respuesta, por supuesto, es que nadie, ¿verdad? Nadie le enseñó, porque su conocimiento es eterno y es infinito, y todo está relacionado a sus atributos. Si se dan cuenta, cuando vemos un atributo y luego vemos otro atributo, está unido al otro atributo, y todos están unidos a Él porque Él es eterno, Él es infinito. Entonces, cuando entendemos más esto, hermanos, cuando tenemos más entendimiento de todo esto, de quién es al Dios que adoramos, no podemos quedarnos igual, tenemos que cambiar, porque no es una persona como nosotros a que estamos adorando. No es un Dios, mucho menos un Dios como los dioses que fabrican las personas y otras religiones. La verdad que entendemos de la omnisciencia, cuando nosotros entendemos esta verdad de la omnisciencia, de que Dios todo lo sabe, eso nos debe de afectar positivamente a nosotros como hijos de Dios. O sea, nos debe de afectar en cuanto al culto que le damos al Señor y en cuanto a la adoración que le damos a nuestro Dios. Debe de afectar positivamente cuando tú entiendes todo esto. Hay un libro que se llama La existencia de Dios y sus atributos, y el autor es Stephen Charnock. Stephen Charnock escribe algo en este libro que dice, se los voy a leer, dice: considere cuán grandioso es conocer los pensamientos, las intenciones y las obras de un hombre desde el principio hasta el fin de su vida. Conocer de antemano todas estas cosas antes de la existencia de este hombre, cuando se encontraba lejos en los lomos de sus antepasados, y aún, sí, desde Adán. Dice, ¿cuánto más grandioso es conocer de antemano y saber los pensamientos y las obras de 3 o 4 hombres,
o de todo un pueblo o de un vecindario. Y es aún más grandioso saber la imaginación, las acciones de una multitud de hombres, como la existencia de todos los hombres en el mundo. Cuán más grandioso aún es conocer las intenciones y prácticas y los artificios clandestinos de tantos millones que han vivido, que viven y que vivirán por todas partes en el mundo. Cada uno de ellos teniendo millones de pensamientos, deseos, diseños, afectos y acciones. Y luego dice que este atributo entonces haga que el Dios bendito sea honorable ante nuestros ojos y adorable en todos nuestros afectos. Adórenle a Dios por su maravillosa perfección. Y realmente eso es algo maravilloso, conocer quién es nuestro Dios. ¿Cómo es que Él puede conocer todo al mismo tiempo? De todos los que estamos aquí, Él conoce tus pensamientos, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Todos tus pensamientos, todas las palabras que tú puedes decir en toda tu vida, Él ya las conoce. Es algo sorprendente. Y no solo uno de nosotros, sino todos los que estamos aquí. Y no solo todos los que estamos aquí, sino todos los que están en el mundo. Imagínate la inmensa sabiduría de nuestro Dios. O sea, nunca nos ponemos a pensar en esos detalles cuando leemos la Biblia, cuando estamos orando, cuando meditamos algunas veces. No, pero cuando tú profundizas en todo eso, y tan solo el universo, como les compartí la semana pasada, ¿cuántas millones de galaxias hay? ¿Cuántos millones y millones de astros hay? Y Él conoce todo. O sea, la sabiduría de Dios es sorprendente, es infinita, en pocas palabras. Por eso el apóstol Pablo hace una exclamación muy, muy profunda en Romanos 11, nada más anótenla si quieren. Romanos 11, 33 dice el apóstol Pablo: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Él se sorprende y él mismo exclama y dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, no podemos entenderlo, no podemos escudriñar la profundidad de la sabiduría de nuestro Dios. Es inmensa. Y vayan a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Primera de Corintios 1, 23. Aquí Pablo les está hablando a los corintios, le dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando nosotros entendemos todo esto, que todo reposa en Cristo, entonces por eso da sentido a nuestra vida como cristianos, da sentido a nuestra vida como adoradores de Cristo, ¿sí? Porque hay religiones que no consideran a Cristo, hay religiones que consideran a Dios pero no a Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y aquí vemos en este versículo de Primera de Corintios que como Cristo es el centro del Evangelio, es el centro de toda lo que hoy tenemos como Biblia. En ese tiempo era el centro del Evangelio. Era un hombre, una persona, pero la gente que no tenía mucho conocimiento y que tenían otras ideas, otra sabiduría filosófica, entonces ellos no daban mucho crédito, pero cuando él explica esto, que en él reposa todo el poder y toda la sabiduría de Dios.
porque Jesús representa al Padre, no solo en poder, como lo vimos la semana pasada, porque Él es todopoderoso, ¿sí? Sino también Él es también omnisciente. Él tiene el conocimiento de todas las cosas. Jesús es omnisciente. Jesús está representando al Padre porque Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios hecho hombre. Él nos muestra también este atributo de la omnisciencia aquí en las páginas de la Biblia que tenemos en los Evangelios. Nos muestra estos atributos del Padre, que también están en Él, porque Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y no es que sean tres, sino es uno solo. Simplemente es una forma de manifestarse al mundo, ¿sí? Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como el gran yo soy. Se manifestó como el gran yo soy. Y cuando vino Cristo, Cristo les da a entender ese del que se les habló, ese yo soy. Y Él les dijo muchas veces, yo soy, yo soy. Jesús lo dijo muchas veces, porque Él se manifestó en carne. Vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es uno solo, pero son tres personas en las cuales se manifiesta el Dios trino que tenemos, nuestro Dios infinito. Y en este tiempo que estuvo aquí, Él se manifestó con todos sus atributos. Nadie más puede tener atributos que tiene Dios. Nadie más. ¿Sí? Atributos son propios de nuestro Dios, estos que estamos viendo. Y Jesús los manifestó. Vayan a Mateo capítulo 9. Jesús manifestó en su ministerio que estuvo aquí en la tierra con los discípulos durante esos 3 años y medio, todos estos atributos. ¿Sí? Mateo capítulo 9, versículo 3. Dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué conocía Jesús? Los pensamientos de ellos. ¿Cómo es que alguien puede conocer los pensamientos si no es Dios? Solamente Dios conoce eso. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ellos estaban pensando, los escribas, los fariseos que los rodeaban, pensando que Él estaba blasfemando porque hace eso, está blasfemando por su religiosismo, lo estaban juzgando de esa forma. Jesús entiende lo que están pensando y sabe lo que están pensando y les dice: ¿por qué piensan mal ustedes en su corazón? Porque Él es Dios. Y vemos otro versículo en Mateo 17, ahí mismo, Mateo 17, versículo 27. Mateo 17, versículo 17. Perdón, Mateo 17, versículo 27. Cuando le llegaron a cobrar los impuestos, estaba con los discípulos ahí. Le llegaron a cobrar los impuestos a Él y pues él siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en la tierra, ¿cómo es que tenía que pagar impuestos si Él es dueño de todas las cosas? Pero fíjense lo que le dice. En el versículo 27 dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, le dice a Pedro, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, es una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Cómo es que él sabía eso? Ves, y el primer pez que saques, ábrele, ahí va a traer una moneda, un estatero que equivale a lo que tenemos que pagar de impuesto yo y tú. Dice: dáselo por mí y por ti. Es algo sorprendente cómo es que Dios manifestaba su poder y cómo es que Él manifestaba también su omnisciencia. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él es Dios. Vemos otro versículo más en Marcos capítulo 11.
Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 6, dice aquí, del 1 al 6, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, o un burrito atado, y en él, dice, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decidle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Miren, y luego dice el 4, fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Qué maravillosa sabiduría del Señor. Detalles, o sea, son detalles. ¿Y cómo conoce todos los detalles? Le dice: vayan y van a encontrar a alguien que se les va a presentar ahí, y ahí entren, y van a entrar, luego van a encontrar un burrito ahí, y hasta les dice, les van a preguntar: ¿por qué lo desatan? Y ustedes díganle que yo los mandé. O sea, detalles bien precisos, y todo sucedió así. Él conoce todo, solamente Él puede saber todos los detalles. Porque actualmente hay adivinos que adivinan ciertas cosas, pero envuelven a la persona mentalmente y psicológicamente para que crea que la persona sabe todo, pero no sabe todo. Luego tenemos otro versículo ahí ahí mismo en Marcos 14. Ahí en San Marcos 14. Versículo 12. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrar, decir al Señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde debemos comer la Pascua con mis discípulos? Y le mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Y luego dice el 16: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Qué sorprendente sabiduría de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cómo les dice? Vayan y van a encontrar a una persona, hasta le dice: lleva un cántaro de agua, síganlo, y a donde entra ahí es. O sea, qué maravilloso es entender la sabiduría de nuestro Dios, que para Él no hay nada oculto. Conoce todo lo que va a pasar, lo que pasó y lo que está pasando en todo el mundo, y al mismo tiempo tiene esa sabiduría de todos. Entonces es algo sorprendente. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Versículo 16. San Juan 4, versículo 16. Dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y
dice entonces, eres profeta, porque ellas sabían que los profetas tenían revelación de Dios, pero Jesús le está diciendo todo detalle de su vida. Esta es la mujer samaritana que después va y les dice a todos, vengan a conocer a un hombre que me ha dicho todo de mí. ¿No será este el Mesías? Le dice. Y todos vienen y se convierten muchos por el testimonio de ella. Él conoce todas las vidas de cada uno de nosotros, conoce cada detalle de nuestras vidas, que Él es Dios en la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermanos, este atributo de Dios, y comprendemos bien este atributo, esto nos debe de bendecir enormemente. Nos debe de bendecir, por un lado, primero, nos debe de llevar a la adoración genuina, a una adoración genuina, nos debe de maravillar y asombrar, como lo hace el salmista, ¿verdad? Como el salmista dice en el versículo que empezamos leyendo, en Salmo 139, versículo 6, dice en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Así debemos de maravillarnos cuando entendemos estos atributos. Debemos de maravillarnos, debemos de hacernos humildes y tenemos que tener una adoración genuina a nuestro Dios, ¿sí? Por otro lado, al conocer bien estas verdades, estos atributos de nuestro Dios, nos debe de llevar a la humildad. Nos debe de llevar a la humildad, porque uno de los pecados con los cuales lidiamos nosotros aquí, como seres humanos, es precisamente con el orgullo. Es con el orgullo. Y lo que hace que nosotros seamos orgullosos muchas veces es impulsado por el conocimiento que tú y yo tenemos. ¿Sí? A medida que adquieres conocimiento te sientes más que otros. Ese es un peligro de tener con mucho conocimiento, te puede llevar a ser orgulloso. ¿Sí? Y eso hace que no le demos el crédito que le debemos de dar a nuestro Dios. Ni ver sus atributos como debemos de verlos, porque hay orgullo, hay gente que conoce mucho, tiene mucho conocimiento, que se envanece por tanto conocimiento que todo lo demás son mucho menos que él. Y cuando se presenta a Dios, ¿no?, tienen ese orgullo y no contemplan a nuestro Dios en toda su majestuosidad, en todo su poder, toda su deidad. No lo contemplan porque hay orgullo. Entonces, una de las cosas que nos debe llevar a nosotros, entendiendo todo esto de Dios, cómo Él es, sabiendo que Él todo lo sabe, nos debe de hacer humildes y decir, Señor, pues tú lo conoces todo, yo no puedo esconder, aunque yo conozca algo es porque tú me lo has dado. ¿Sí? Y otro beneficio de conocer y entender este atributo de nuestro Dios, de la omnisciencia, es que Él nos va a guiar hacia la santidad. O sea, esto nos debe de guiar hacia la santidad. Porque al entender que Dios conoce todos los secretos más ocultos de nuestro corazón, esto nos debe llevar al temor reverente. O sea, al saber que Dios conoce todos los secretos que nosotros creemos que son secretos, o que a lo mejor para la gente los escondemos, para todo el mundo los escondemos, pero a Dios no le podemos esconder nada. Él conoce los secretos que hay en tu corazón. Todo lo que hay dentro de nosotros. Eso nos debe llevar al temor reverente. O sea, tener un temor reverente a Dios, es un temor de respeto, de apartarnos del pecado, de tratar de ser limpios, de tratar de purificarnos, no en nuestras fuerzas, sino con humildad, viniendo a sus pies arrepentidos y decir, Señor, límpiame, perdóname, tú conoces todo y no te puedo esconder esto, ¿verdad? Entonces ahí va ese temor reverente, unido a la humildad, porque reconoce su grandeza. Y así mismo cuando nosotros tenemos ese temor reverente, eso nos va a llevar a la santidad.
nos va a llevar a la santidad, porque solo Él conoce los corazones. Él conoce los corazones y también conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Dice Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y luego hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Y el Señor responde ahí, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce todo, y Él lo sabe todo. Aunque esté muy escondido, aunque esté muy profundo ahí, guardado, Él lo conoce. Él lo escudriña todo, dice, para dar a cada quien según sus obras, según su camino. Y lo que es más glorioso es que esta doctrina que nos hace temerosos, por un lado temerosos del pecado, es también el fundamento del consuelo, que nos consuela, que nos da seguridad a cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque Él conoce tus luchas, Él conoce tus dolores, Él conoce tus sufrimientos, Él conoce tus pesares, tus tribulaciones, conoce todo de ti. Él conoce lo que estás pasando. Para Él no hay nada oculto. Él sabe cuando te dañan, cuando te ofenden. Él conoce todo. Él sabe todo de nosotros. Y a pesar de que no solamente conoce nuestras luchas y todo eso, sino también conoce nuestros malos procederes, nuestras intenciones, conoce también lo que hacemos, lo peor de nosotros que está escondido. Él lo conoce, pero a pesar de eso Él nos ama. Él nos ama. En 1 de Juan capítulo 3 dice en el versículo 19, en el versículo 19, 1 de Juan capítulo 3, dice, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. O sea que nos da a entender que hay cosas que hay ahí que traemos guardadas y aún Dios te ama. A veces cuando empezamos a sentirnos mal y algo nos condena, el corazón te está diciendo estás mal delante de Dios, pero Dios no nos desecha, y en eso dice, conocemos que somos de la verdad y nos sentimos seguros en Él, porque aunque el corazón te condene y te diga que estás mal, Dios lo sabe, Dios sabe todo. Sabe todo lo que hay en nuestro corazón, todos nuestros pecados, aún los más escondidos, los más profundos que estén por ahí ocultos, Él los sabe todo. A veces no nos damos cuenta de qué hay en nuestro corazón. Por eso el salmista dice en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores, sus propios pecados? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, 12. Entonces Dios conoce todo. A veces hay cosas que aún traemos ahí, pero lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta que para Él no está nada oculto, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. No podemos esconder nada a Dios. O sea, como no le podemos esconder nada, y al saber que somos de Él, que le pertenecemos a Él, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Todo el que es de Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Porque cuando tú te sientes mal porque pecaste, porque hiciste esto o el otro, cuando viene el contristamiento y dices estoy mal,
es porque eres hijo de Dios, es porque el Espíritu está en ti, te está diciendo estás mal. Y te sientes mal y viene el arrepentimiento. Dios en su bondad nos guía al arrepentimiento. Dios por su bondad y por su amor siempre te va a guiar al arrepentimiento. Siempre quiere que nosotros pongamos a cuentas. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. O sea, si hay algo en tu corazón, Él lo conoce, pero tenemos que confesarlo, tenemos que pedirle perdón. Y concluyendo, número 1, sabemos que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, Él no hay nada oculto. Él conoce tus luchas, tus batallas, conoce tus aflicciones, conoce tus dolores, conoce tus sufrimientos y Él te entiende. Él no te ha dejado solo ni te ha dejado sola. Él sabe las luchas que estás llevando, los problemas que tienes, los sufrimientos que estás pasando. Él conoce todo eso. Y Él no te ha dejado solo. Y Él solamente lo que quiere es que tú le entregues todo, que lo busques. Porque no solamente conoce tus pesares, tus sufrimientos, conoce también lo que hay de maldad en tu corazón. ¿Sí? Conoce las intenciones que hay en tu corazón, conoce el pecado, aunque esté muy escondido, muy en el rincón. Para Él no hay nada oculto. Todo está descubierto delante del Señor. Él lo sabe todo. Y Él lo que quiere es que tú le reconozcas como el Dios omnisciente que es, que para Él no le podemos esconder nada y que si traes algo en tu corazón, tú lo puedas entregar, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Puedes decirle, como dijo David, que te muestre los pecados que son ocultos. Muéstrame, Señor, los que son ocultos, si es que no te has dado cuenta. Pero necesitamos ponernos a cuentas con Dios, necesitamos orar todos y necesitamos pedirle que nos siga guiando para conocerle más y poder ser reverentes a Él, tener ese temor reverente y poder adorarle como Él es digno de ser adorado. Amén. Padre bendito, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque Tú eres un Dios poderoso, un Dios omnisciente que todo lo sabes y que nada se te escapa, Señor. Pero que también amas a tu creación, amas a tus hijos, aquellos que has llamado para salvación, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y tú quieres que seamos limpios, Señor, que estemos preparados para cuando tú regreses por tu pueblo, Señor. Por eso hoy nos hablas, Señor, un poquito más de quién eres tú, Señor. Tú eres un Dios infinito, poderoso, que todo lo puedes y que nada se escapa de tus manos, Señor. Un Dios grande y sublime, infinito, poderoso, Señor. Gracias porque tenemos el Dios eterno, el Dios grandioso, que no podemos todavía concebirlo con nuestro razonamiento, Señor, pero lo que tú revelas a nuestro corazón, Señor, nos maravilla, Señor. Como dijo tu siervo Pablo, Señor, cuán insondables son tus caminos, inescrutables son, Señor. No los podemos entender porque tu sabiduría, Señor, es inmensa. Y tú conoces todo, Señor. Y por eso no cabe duda, Señor, que no podemos quedarnos con cosas guardadas, Señor. Hemos escuchado y entendido que tú sabes lo que hay en nuestro corazón, Señor. Por eso hoy, como tu pueblo, Señor, queremos rendir cuentas a ti, Señor. Y queremos que tú limpies nuestro corazón. Y ahí donde estás, aprovecha la oportunidad y pídele perdón por esos pecados ocultos, por esos pecados que crees que estás guardando, que crees que no los ve el Señor. Porque Él todo lo ve y dile que te perdone. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdónanos, Padre. Limpia nuestro corazón, Señor. Queremos ser como tú, Señor, cada día. Que Jesucristo reine en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, y que podamos dar ese testimonio fiel y verdadero
de que Él reina para siempre en nuestras vidas. Que sea glorificado tu nombre, Señor, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar. Señor, que nuestro corazón sea limpio para que podamos adorarte, para que tú mores plenamente en nosotros, Señor, y sea manifestado tu gracia en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, perdónanos y límpianos de toda maldad y ayúdanos a seguir conociéndote más para que el temor reverente crezca en nosotros cada día, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gracias.